Hay muchas estructuras misteriosas en nuestro planeta con enigmas irresolubles asociados a ellas. Y aquí tenemos algunas cosas más que pueden sorprenderte con sus fantásticas características arquitectónicas. Apuesto a que muchos de ustedes se sorprenderán de las conclusiones a las que estos artefactos nos llevarán finalmente. En la primavera de 1985, en las aguas costeras de la pequeña isla japonesa de Yonaguni, un instructor de buceo local tropezó accidentalmente con un extraño objeto. No muy lejos de la orilla, literalmente bajo la superficie de las olas, vio un enorme monumento de piedra que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Amplias plataformas planas cubiertas con una ornamentación de rectángulos y rombos se convierten en intrincadas terrazas que descienden en grandes escalones. Después de que el buzo informara de su hallazgo a los expertos, los periódicos japoneses se llenaron de titulares sensacionalistas, pero la comunidad científica ignoró casi por completo los informes. Los historiadores no tenían información sobre una cultura capaz de crear una estructura de este tipo aquí. Por eso prefirieron descartar la hipótesis del origen artificial del monumento submarino de Yonaguni como una mera especulación y atribuirlo todo a un extraño juego de la naturaleza. Pronto quedó claro que este no era en absoluto el único aspirante al título de ruinas de una civilización antigua. A 200 metros al sureste del monumento se encuentra un lugar que ha sido bautizado como El Estadio. Tiene la apariencia de una especie de estadio, ya que es una zona despejada de unos 80 metros, rodeada de estructuras escalonadas que se asemejan a las gradas de los espectadores. Aunque las gradas en sí mismas son muy parecidas a las formaciones puramente naturales, también se encuentran en ellas canalizaciones y caminos cortados. Finalmente se encontró un objeto que despejó todas las dudas. Desde lejos parece la caseta de un gran submarino, pero al acercarse a esta caseta se convierte en una cabeza humana de 7 metros de altura. A veces se le denomina figura parecida a un moal con una reminiscencia de las estatuas de la lejana isla de Pascua, y si se quiere, se puede encontrar un cierto parecido, aunque muy distante. En principio, la propia cabeza podría ser una formación puramente natural, pero lo que es absolutamente indiscutible es que las depresiones que forman la boca y los ojos muestran signos, si no de origen artificial, sí de evidente refinamiento. Moray es una ciudad en Perú a unos 50 kilómetros al noreste de Cusco, junto a la ciudad de Maras. La ciudad de Moray es famosa por su gran complejo de ruinas que se remontan a la civilización inca. Entre las ruinas destacan enormes terrazas redondas, presumiblemente monumentos de la agricultura en terrazas. La profundidad de los pozos, el mayor tiene unos 30 metros de profundidad, crea una diferencia de temperatura de 15 grados entre la parte superior y la inferior. Como muchos otros monumentos incaicos, Moray contaba con un sofisticado sistema de riego agrícola para suministrar agua a las plantas. A primera vista, Moray recuerda mucho a un antiguo anfiteatro griego. Los investigadores han establecido que ese era el laboratorio agrícola de los incas, donde se probaban las mejores condiciones para diferentes cultivos y vegetales. En Moray hay un total de 4 complejos terraza de este tipo. El mayor tiene 45 metros de profundidad. La altura de cada nivel es de 2 metros. Los distintos niveles de las terrazas reciben diferentes cantidades de luz solar y de lluvia. Las muestras de suelo mostraron que había sido importada de otras regiones de Perú, de la selva, del subtrópico y de los Andes. Así, los tecnólogos incas determinaron en la práctica qué tipo de semilla era más adecuada para unas condiciones concretas. Las semillas supergrandes se distribuyeron después a las regiones para mejorar la calidad de la cosecha. En 1963, una reforma rutinaria de una casa en Capadocia, Turquía, dejó al descubierto la pared de una cueva. Así se descubrió una de las mayores ciudades subterráneas del mundo, Derinkuyu, que significa pozo profundo en turco. Y el alcance de la ciudad, un laberinto completamente oculto bajo tierra, es realmente sorprendente. Se sabe que Derinkuyu tiene más de 12 pisos de 85 metros y cubre una superficie de 2,5 mil metros cuadrados. Además, se construyó hace aproximadamente 3.000 años. La ciudad subterránea es realmente sorprendente desde el punto de vista arquitectónico. Además de contar con unos 600 pasadizos secretos, la ciudad está dotada de columnas muy bien construidas. El Derinkuyu estaba cerrado por dentro con puertas redondas de piedra. Su construcción también es bastante interesante. La puerta de 450 kilómetros solo podía abrirse desde el interior, mediante una palanca especial, y solo podía hacerlo una persona. Uno de los mayores centros religiosos y atracciones de Etiopía es la ciudad medieval de Lalibela. Subir 2.000 metros sobre el nivel del mar en la ladera de la montaña es la mayor maravilla de estos lugares. Todo un complejo de iglesias está tallado en la pared de la roca. No se pueden ver desde la carretera, ya que las cúpulas están a nivel del suelo. La altura de estos edificios es de hasta 12 metros. Los científicos dicen que llevan en pie al menos 800 años. Durante siglos nadie ha cuestionado el origen de estas iglesias. Ningún extranjero ha venido aquí y los lugareños siempre han creído firmemente que son obra de seres supremos. Los historiadores son categóricos. Todo fue creado con un solo pico, sin usar cemento, arcilla o vigas. Para mayor credibilidad han inventado una cifra.
Esta piedra fue cincelada por canteros etíopes durante unos 25 años. Teotihuacán es una ciudad abandonada a 50 kilómetros de Ciudad de México que se construyó hace 2000 años y dejó de existir de la forma más misteriosa. Se sabe que cuando los aztecas llegaron a la ciudad, vieron prácticamente lo mismo que nosotros. Fueron los aztecas quienes dieron a la ciudad el nombre de Teotihuacán, que significa el lugar donde nacen los dioses o la ciudad donde la gente se convierte en dioses. Las investigaciones nos dicen que la ciudad se fundó alrededor del siglo I después de Cristo y que en el siglo V había alcanzado su apogeo, convirtiéndose en la mayor ciudad de América. El tamaño de esta antigua ciudad es impresionante. Con una superficie de 20 kilómetros cuadrados, contaba con una población de 200.000 habitantes. Las construcciones de Teotihuacán se ciñeron a una disposición muy clara de la ciudad. La carretera pavimentada con piedra volcánica, que tenía más de 5 kilómetros de largo y unos 40 metros de ancho, no giraba. Iba de sur a norte y cruzaba la plaza central donde había oficinas administrativas y varias casas de culto. Estaba flanqueada en ángulo recto por calles laterales en las que vivían tanto ciudadanos de a pie como miembros de la nobleza local. Uno de los misterios más intrigantes de Teotihuacán es la cuestión de por qué los habitantes abandonaron la ciudad durante su apogeo. Las cuevas de Long-Yu, también llamadas grutas de Long-Yu, son un grupo de grandes cuevas artificiales en el este de la República Popular China. Las cuevas se descubrieron el 9 de junio de 1992 mientras se limpiaban los estanques locales, que se creía que no tenían fondo. Se bombeó toda el agua y como resultado se descubrieron las entradas a la estructura subterránea. Hay un total de 24 cuevas excavadas manualmente con una superficie media de 1000 metros cuadrados, en algunos lugares con techos de hasta 30 metros de altura. La evidencia del origen no natural de las cuevas se ve en las marcas de cincel. Las grutas también tienen escaleras, pilares y figuras finamente talladas. Todos estos hechos hacen de Long-Yu uno de los lugares más insólitos del planeta. Los expertos estiman que estas cuevas fueron excavadas hace más de 2000 años. En el Océano Pacífico se encuentra el misterioso complejo de Nan Madol, cuyos orígenes aún están rodeados de misterio. Los científicos no pueden determinar quién lo construyó ni en qué época vivieron los constructores. Nan Madol es también conocida como la Venecia del Pacífico y cuenta con las ruinas de antiguas estructuras, la mayoría de las cuales están bajo el agua. Este antiguo archipiélago, que forma parte de las Islas Carolinas, tiene una superficie de 70 hectáreas y ocupa 92 islotes, cuyas bases son restos de construcciones rectangulares, cuyos muros se conservan en muy buen estado. Algunas de las paredes alcanzan hasta 9 metros desde la base. Sin embargo, en general, las ruinas son un caos. Los palos gigantes están esparcidos por todo el complejo, dejando la impresión de la destrucción causada por un desastre natural masivo. En algunos lugares, las paredes se adentran en el agua del mar. Se han encontrado dibujos, formas geométricas como círculos y rectángulos en las losas subacuáticas. ¿Qué civilización antigua construyó una ciudad tan rara y qué fue de ella? Estas preguntas aún no tienen respuesta. Uno tiene la impresión de que en nuestro planeta se están llevando a cabo experimentos de civilización que duran decenas, incluso cientos de miles de años. ¿Qué tiene de interesante un tercer planeta desde el Sol? ¿O todo se ajusta a la imagen tradicional del mundo, del desarrollo progresivo de la humanidad? Escribe tu opinión en los comentarios y ya estamos preparando un nuevo video para ustedes. Nos vemos en otra edición de Sedición.